residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están ebrios o llenos de mosto. Señor Jesús, mi Dios todopoderoso, santo y soberano Rey, gracias te damos porque nos concedes en esta hora una vez más, Señor Jesucristo, de poder escuchar el consejo que tienes para nosotros. Úsame, Señor, hable a su pueblo, edifica a su iglesia y permítenos aprender más, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Gloria a Dios. Vamos a hablar, vamos a continuar acerca del acontecimiento el día de Pentecostés. Amén. El milagro de hablar en nuevas lenguas. Gloria a Dios. Vamos a hablar más de este tema porque es importante. Es importante. Hay veces que sabemos ciertas cosas y otras de pronto no, o hay veces que las sabemos y es necesario que nos las recuerden, ¿verdad? Entonces es necesario aprender acerca del don del concede del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es derramamiento del Espíritu Santo, pero conforme la palabra del Señor nos enseña. Amén. Muchas veces nosotros nos convertimos en fanáticos y de pronto el fanatismo lo hace al hombre a actuar o decir cosas por falta de conocimiento. Alguien dijo: el fanatismo es por falta de conocimiento. Amén. Y de pronto nos cerramos y decimos que así es, así tiene que ser, así es. Pero el conocimiento nos amplía nuestra visión. Amén. Podemos ampliar más, podemos conocer y podemos incluso indagar. Y bueno, he aprendido, he recibido, he tenido esto y quiero conocer más, indagar. Entonces, esto es muy importante. Amén. Entonces, bien sabemos, ya hemos hablado que en el día de Pentecostés estaban allí como 120 en el aposento alto. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Allí se manifestó, ya lo vimos, y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Amén. Dice la Biblia, según el Espíritu les daba que hablase. Y había una incógnita allí o algo que se preguntaban o se decían: bueno, nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Cuáles lenguas? Si allí la Biblia nos relata de 15 lugares en el cual estaban allí en Jerusalén. Y al ver esto, la multitud dijo: no, están hablando las maravillas de Dios. Amén. Pero otros decían: vean, no son galileos estos que están hablando las maravillas de Dios. ¿Quiénes eran los galileos? Los galileos eran considerados la gente de lugar más bajo. ¿Sí? Eran considerados como gente sin conocimiento. Eran considerados como, por eso cuando se dijeron, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles más adelante, que Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, lo consideraban así. Usted no ha ido a algún lugar donde dicen: es que la gente de ese pueblo, de esa ciudad, son de tal manera, y los tratan en forma despectiva. ¿Se ha dado cuenta alguna vez? Sí. Muchas veces hay conflictos entre provincias, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, el paisa y el pastuso se tiran duro. Allá se tiran, pero duro. El uno se inventa cuentos del otro y el otro no se queda, ¿sí? Y los unos dicen que los unos son más avispados o inteligentes que los otros. Y eso hay, yo creo que aquí también, ¿verdad? Sí, ha de haber.
Así que así eran considerados los galileos, según los de Galilea, es lo que aquí nos dicen. Para ellos eran personas que tal vez no pronunciaban bien algunas palabras o en fin, y los consideraban o los tildaban. Y no son galileos estos, no son galileos, pero algo raro está aconteciendo. Estos están hablando las maravillas de Dios en nuestra lengua. O sea, que estaban hablando, si eran considerados como los de Galilea, como lo más bajo, estaban hablando en una forma como ellos hablaban. Amén. Estaban hablando de una forma como ellos hablaban. Y esto les causó admiración en su lengua y tal vez hablando en la misma forma como ellos hablaban. Amén. Entonces, el hablar en lenguas es necesario y vamos a ver más adelante por qué razón. Vamos a analizar por qué razón y de cuántas lenguas se puede hablar, de qué manera. Amén. Mire, según algunos teólogos, comentaristas, personas dicen que las lenguas en el día de Pentecostés es lo opuesto de Babel. En Babel hubo confusión. Y el día de Pentecostés, ¿qué hubo? ¿Qué hubo el día de Pentecostés? Hablaron en otras lenguas, pero todos tenían el mismo sentir. Había comunión. Amén. Gloria a Dios. Así que esto lo dicen algunas personas que han llegado a la conclusión, y es verdad, porque en Babel lo que hubo fue que se dispersaran porque tenían un pensamiento de construir una torre cuya cúspide llegase al cielo. Amén. Entonces, cuando se habla en lenguas, esto es algo muy especial. Esto es un milagro. El hablar en lenguas es un milagro. Amén. Claro, porque vamos a ver ahora los dones. Si alcanzamos, vamos a ver los dones, y si no, los seguiremos viendo, porque es necesario tener el conocimiento cuántos dones hay. Amén. Y cuán importante es recibir o ser lleno del poder del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Gloria a Dios. Así que esto es un milagro. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hay siempre la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios con las lenguas? O hablar o poner a la iglesia a hablar en otras lenguas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios? Amén. Y esto lo estaremos viendo, porque para muchos hay controversia. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero vamos a analizar cuál es. Mire, el don de lenguas tiene un lugar importante en la vida o en el devocional del creyente y en la iglesia en general. Amén. Que vamos a hablar más adelante. Pero mire lo que dice. Sí, no está funcionando ahí. Bueno, pero Primera de Corintios 14, abra su Biblia, ya que no tenemos la pantalla. Abra su Biblia y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 14. Verso 18 y 19. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso lo dijo Pablo. Y vamos a ver a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo esto. Lo vamos a ver más adelante. Pero también dice ahí el verso 23, dice: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Ah? Cuando usted llegó por primera vez a la iglesia,
de pronto alguno de ustedes y escuchó a alguien hablar en lenguas, 2, 3, 10 hablar en lenguas, ¿cuál fue la primera impresión que tuvo? Seguro, alguien dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Si de pronto aquí no hay, pero eso acontece, ¿verdad? Eso acontece. Entonces, ¿por qué y para qué es que el Señor da las lenguas? Recordemos que esto es una señal, sí es una señal. Recordemos que es un milagro, es un milagro. Gloria a Dios. Pero vamos a analizar entonces, debido a esto es necesario entender que Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 nos están hablando de los dones y del hablar en lenguas. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, para nosotros poder entender esto es necesario. Amén. En el capítulo 12 de Primera de Corintios se encuentran los dones del Espíritu Santo, que son clasificados en 3 grupos. Esto es importantísimo que aprendamos. Amén. Mire, ahí dice en Primera de Corintios 12, 4 dice, léalo. Hay diversidad de dones, pero Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Hablemos de los dones para después ir cerrando lo que es el hablar entonces en lenguas. Amén. Cuando el Señor reparte dones, cuando el Señor da dones, dígalo duro para que escuchen. Amén. Cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, el Señor reparte dones. Amén. Así que todo el que es lleno del poder del Espíritu Santo debe tener dones. ¿No lo cree? Claro. Debe tener dones. Porque si no tiene, entonces yo dije en estos días pasados, pregúntese si recibió o no recibió. Amén. Claro. Porque es el propósito de Dios. Entonces tenemos allí los dones. Amén. Dije que están divididos en 3 grupos, siendo ellos 9. Tenemos como primero los dones de revelación. Esto es para conocimiento. El primer don que el Señor da es palabra de sabiduría. El segundo, hablando de los dones, o sea, si tuviera cómo explicarles mejor, pero son 9, divididos los 9 en 3. Amén. En 3. Lo primero que tenemos entonces son los dones de revelación para conocimiento. Está palabra de ciencia. Amén. Está discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Y palabra de sabiduría. Está en los dones de revelación. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, no es la sabiduría del mundo. No es. No. Santiago dijo algo acerca de la sabiduría del mundo, que era terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, ¿cómo es? Pacífica, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, la sabiduría, la palabra de sabiduría en este don de revelación es la definimos como una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es decir, personas que el Señor les ha dotado de sabiduría. Esos sabios enseñan, esos sabios el Señor les revela, les muestra y pueden enseñar cosas grandes. Mire, la Biblia habla, por ejemplo, de Esteban. En el capítulo 6, verso 10 de Hechos dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Y también nos dice el libro
de segunda de Pedro 3:15, hablando de Pablo, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién le dio la sabiduría a Pablo? El Espíritu Santo. Pero Pablo era un sabio, instruido a los pies de Gamaliel. Era un universitario, llámelo así. Amén. Era un hombre que estaba, algunos dicen que llegó a pertenecer al Sanedrín, algunos. No está confirmado, pero se consideraba, esa era la sabiduría humana la que tenía. Pero cuando ya el Señor lo llamó, lo dotó ¿de qué? De sabiduría de lo alto. Amén. Entonces, esta sabiduría está en los dones de revelación. La otra es palabra de ciencia. Amén. Es donde el Señor revela algo sobrenatural, muestra algo sobrenatural. Gloria a Dios. Amén. Este tiene conocimiento y de las cosas de pronto que han pasado o que de pronto el Señor le muestra en algún momento. Hay personas con mucha sabiduría y hay personas que el Señor les revela muchas cosas dentro de la iglesia. Por eso es que usted dice, oiga, esa persona con ese conocimiento, con esa sabiduría, con esa ciencia, usted como que nota raro a veces, ¿verdad? ¿No ha visto de pronto algún predicador en todo el trayecto de su vida así? Sí, yo sí lo he visto. Yo conozco muchos, pero en estos días pasados se retiró un hombre así, llamado Álvaro Torres, ¿verdad? Y falleció un hombre como Eliseo Duarte. Descansó en el Señor. Qué hombres, ¿verdad? Uno escucha así y dice, oiga, verdaderamente que el Señor le revela, que el Señor le muestra. ¿Para qué? Vamos a ver para qué más adelante. Y también en estos dones está el discernimiento de espíritu. Amén. Esto revela que algo sobrenatural viene de parte de Dios o no. Amén. Si viene de parte de Dios, el Espíritu lo manifiesta. Y si no, también. Mire, en la iglesia operan estos dones. Una vez había una hermana en una congregación para ilustrar y poner una idea. Y la hermana eran como las 6 de la tarde ya, una joven de un comité de jóvenes. Y la joven estaba hablando en lenguas. Y hablaba en lenguas y decía, ya el Señor viene, ya está la puerta, ya viene, ya va a sonar la trompeta. Y ya viene, y seguía hablando, y hablaba en lenguas y volvía a hablar así. Y yo me acerqué y en vez de que me agrade, me sentí mal. Me sentí mal. Y le dije, hermana fulana de tal. Y no me prestaba atención. Hermana fulana, no me prestaba atención hasta que dije, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Y se quedó en silencio. Amén. Entonces, el Señor revela y manifiesta en medio de su pueblo. Amén. Por eso yo le vuelvo a repetir, si usted fue lleno del poder del Espíritu Santo, usted tiene que saber, ya tiene que saber a estas alturas, si es de los que tiene años sirviéndole al Señor, cuál es el don o cuáles son los que el Señor le ha dado. Amén. Porque si dice, no, yo no tengo ningún don, entonces algo está pasando. Algo está pasando. ¿Sería que el Señor se equivocó? No, Él no se equivoca, Él es perfecto. Amén. Entonces, tenemos como segundo los dones de poder. Dones de poder. Estos dones son para actuar. Entre ellos tenemos dones de milagro, don de fe y don de sanidad. Recuerde, los dones de poder son para actuar. Entre ellos tenemos don de milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la alteración de la ley natural. Por ejemplo, un ejemplo, Eliseo
Eliseo hizo flotar un hacha que se había caído de una persona que estaba cortando madera. ¿Eso qué es? Eso es, eso es un milagro. O sea, hizo flotar. Va contra la ley que el peso va, pero el hacha flotó. Eso es un milagro. Por eso también dije, el hablar en nuevas lenguas es un milagro. ¿Por qué? Porque usted no habla más de lo que usted habla de nuestro idioma. A duras penas, si alguien sabe por aquí es un, ¿qué podríamos decir? Un políglota o algo por el estilo y que habla muchas, pero si habla algo que no sabe, eso es un milagro. Que el Señor nos haya dado a nosotros el hablar en otras lenguas, eso no es terrenal, eso es un milagro. Amén. Por si de pronto usted cree que no es así, eso es un milagro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, valorando todo esto es importante. Don de fe, esto se manifiesta en forma extraordinaria cuando se espera algo de Dios, aunque todo esté en contra. Amén. Cuando se espera algo de Dios, cuando todo está en contra. Recuerde lo que dice el libro de Hebreos 11, que dice de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, es esperar en Dios aunque todo esté en contra. Y esto no es de todos. Vea, todos nosotros tenemos fe. Todos. Porque el hecho que estemos aquí, estamos en espera de un acontecimiento grande. Eso es fe. Amén. Pero la fe como don es algo más grande. Es algo más grande. Amén. Entonces, muchas personas tienen, y muchas personas aparte de la fe, porque hay diferentes tipos de fe, la fe natural, la fe que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que creemos, pero hay el don de fe que es esperar algo de Dios aunque todo sea opuesto. Tenemos dones de sanidad. Amén. Dones de sanidad. Mire, la sanidad es un regalo de parte de Dios para la iglesia. ¿Qué dice el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16? O el verso 15. ¿Qué dice? ¿A quiénes les seguirán las señales? A los que creen. ¿Qué pasará? Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y todo lo que dice allí, todo el acontecimiento, ¿para quiénes es? ¿O son? Para los que creemos. Amén. Es para nosotros, no es para otros. Entonces, el don de sanidad es dado el Señor a la iglesia también. Miren, en la iglesia hay hermanos que tienen don de sanidad. Amén. Pero cuando usted ha orado, también el Señor ha obrado sin tener el don. ¿Sí o no? Pero hay personas que sí tienen el don y que el don, cuando la persona ora, suceden cosas grandes. Amén. Eso no quiere decir de que nosotros no oremos. Eso es el regalo de parte de Dios. Todos podemos orar con fe y el Señor obra. Pero no es el don. El don, hay hermanos en la iglesia que oran, ponen las manos o invocan el nombre de Jesús y el Señor levanta. Amén. Eso lo hay en la iglesia. Y usted tiene que decirse, bueno, yo creo que cuando yo oro. Entonces, estos tres dones o los tres
clasificado en 3 grupos como estábamos viendo, entonces son los dones, los 9 dones. De ahí vienen los dones de expresión, o sea, para hablar. El don de lenguas, de interpretación de lenguas y de profecía. Y es aquí donde nos vamos a detener. Amén. Don de lenguas, de interpretación de lenguas y de profecía. Amén. Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si nosotros estamos hablando en lenguas. Tenemos que saber si estamos hablando en lenguas. Bueno, ¿qué lenguas hablamos? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Amén. Hay algo importante que una cosa son los ministerios, otra cosa son los dones. Los ministerios son permanentes y lo encontramos en el libro de Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para prepararlos. Amén. Lea lo que dice el verso 12. ¿Qué dice? A fin de preparar o perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Amén. Estos son dones dados. Estos dones los tiene por lo regular, o perdón, no dones, no ministerios, se manejan a través del pastor. Amén. El pastor dijo una vez, Eliseo Duarte una vez dijo, el pastor es un hombre don, puesto en la iglesia para el servicio del Señor a su pueblo. Amén. Y tiene que ser así. Porque nosotros como pastores estamos para servirles a ustedes. ¿Cómo les servimos? En la enseñanza de la palabra. Amén. En la organización, en la dirección, preparándolos. ¿Por qué? Porque recuerde lo que el Señor dijo. Y dice en Mateo 28 y 19, por tanto, id y haced discípulos. La función de un pastor es que el Señor lo dota para ser o servir a su pueblo, para preparar a los santos. Amén. A ser discípulos. Entonces, dones de expresión, don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y profecía. Amén. De pronto usted dice, no, yo tengo don de lenguas. Por eso es que hablo tanto en lenguas. Sí, Pablo dijo, doy gracias que hablo más que todos vosotros. Pero prefiero hablar 5 con entendimiento que muchas sin él, sin entendimiento. Entonces, esto tenemos que analizarlo. Amén. Yo dije al comienzo que para poder entender las lenguas y los dones, tenemos que leer y comprender el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Primera de Corintios. Tenemos que entender esto. Si usted no entiende estos capítulos, de qué se habla o de qué es lo que está haciendo, lo mismo le da. Pero en el capítulo 12, allí, como ya dije, enumera los dones. En el capítulo 13 hay algo que nosotros usamos mucho. Cuando le ponemos las notas de amor para una tarjeta o algo, ¿qué es lo que habla ahí? Habla del amor. Pero si usted analiza, no está hablando del amor de personas, del amor que está enamorado. Allí se habla del servicio a Dios. Amén. Del amor, ¿para qué? Para servirle al Señor y poder en sí operar los dones, lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, cuando usted comienza a leer, mire, hay un problema que muchas veces nosotros pensamos que los capítulos son divididos. No, la Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos. No es que Pablo dijo, el Espíritu Santo hablando, a ver, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Pablo respirando amenazas, ya, capítulo 10, Cornelio, había un hombre centurión de la compañía, capítulo 11, no, eso no dice, no fue así. Amén. Eso es escrito, sino que le hicieron o le pusieron eso para facilitarnos a nosotros poder
leer mejor la Biblia. Amén. Y los nombres que están ahí, los subtítulos, por ejemplo, que dice Pablo viaja a Corinto, Pablo en Éfeso, Pedro, en fin, eso no fue puesto por ellos. No, eso fueron puestos por las personas que transcribieron y que le pusieron para poder dar a entender mejor. Amén. Entonces, cuando usted lee Primera de Corintios 12, 13 y 14, ¿sabe de qué está hablando? El 12 de los dones. El 13 del amor para poder, para poner a funcionar los dones. Amén. Para poder o ponerlos a funcionar. Y el 14, el hablar en lenguas. Amén. El hablar en lenguas es lo que nos dice allí. Amén. Usted lee y vamos a ver el capítulo 14, pero el tiempo se me acabó. Pero es el hablar en lenguas, que es lo que estamos viendo, que hablaron en nuevas lenguas. Amén. Y al hablar en nuevas lenguas, entonces vamos a clasificar, o por qué razón allá en Hechos 2 dice, y les oímos hablar nuestra propia lengua, las maravillas de Dios. ¿Qué hablaron allá? Otro idioma. ¿Sí o no? Claro. Pero en el capítulo 14 nos habla de lengua desconocida. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es eso? Allá nos dice que la entendieron y acá nos dice que es lengua desconocida. Eso es importante saberlo. Amén. Hablar en otras lenguas. Pero el tiempo se me acabó. Lo vamos a continuar la próxima semana. Y venga al culto. No se quede, va a decir que el culto está como aburrido porque yo pensé que iba a ser, venga, porque esto se llama edificación. Usted necesita conocer lo que usted tiene y que muchas veces no sabe. Amén. Entonces es necesario, es decir, la próxima semana me voy tempranito antes que me dejen sin puesto. Pero es lo importante. Entonces estaremos viendo cuántas entonces, de qué manera es que el Señor está hablando en Hechos y de qué manera es que el apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios 14. Amén. Eso fue el versículo que dimos lectura al comienzo. Entonces lo vamos a dejar para la próxima semana si Dios lo permite. Amén. Porque si entra un indocto, o sea, un inconverso, llamémoslo así, que no tiene el conocimiento y todos hablan en lengua que no se entiende, para que tengamos más claro, no van a decir que están locos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué si cuando se sube al altar, muchas veces hay personas que suben es hablar y hablar en lenguas y no dicen nada. Y de pronto el que está allá dice, ¿y qué está hablando y por qué? Esto lo vamos a hablar. Vamos a dejar hasta allí, pero la próxima semana, si Dios lo permite, continuamos. Dios les bendiga. Amén. Pónganse en pie, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha enseñado en esta hora. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque usted, Padre bendito, es grande, soberano, y habla, Padre Santo, a su iglesia conforme a la necesidad. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en esta hora, Señor Jesucristo, hemos podido escuchar su palabra, mi Dios. Permítanos, Padre Santo, poderla poner por obra, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios, porque a través de ella se edifica cada día más nuestra vida. Siga, Padre bendito, usando a su siervo con poder, Padre bendito. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar en esta hora también por el ofrendador alegre. Yo le pido en este momento a nuestra hermana Gardenia que por favor pase, tome el ofrendario, también a nuestro hermano Oscar Valverde y nuestro hermano Denis García, que por favor pasen, tomen los ofrendarios y vamos a dar en esta hora de lo recibido de la mano del Señor. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque en esta hora, Padre Celestial, podemos de lo recibido de su mano, Padre bendito, poder ofrendar. Gracias te damos por este privilegio, Padre Celestial.
Bendiga en gran manera los trabajos, Señor, los negocios, Padre bendito. Oh Padre celestial,